Bien. Ahora comenzamos con el otro tema importante, que es la unidad 5, la termodinámica. ¿Qué pasa con el calor y el trabajo? Primer principio de la termodinámica y otros temas que hacen al manejo de la temperatura. Entonces, la temperatura. Comencemos a ver esto y entendamos un poquito por qué nos interesa estudiar la temperatura. El calor representa la cantidad de energía que un cuerpo transfiere a otro como consecuencia de una diferencia de temperatura entre ambos. El tipo de energía que se pone en juego en los fenómenos caloríficos se denomina energía térmica. ¿Sí? Los fenómenos caloríficos, o sea, el flujo del calor es lo que nosotros conocemos como la energía térmica. Y todo lo que genera energía térmica puede y debe ser usado para generar trabajo. El carácter energético del calor lleva consigo la posibilidad de transformarlo en trabajo mecánico. A eso me refiero. El carácter energético del calor lleva consigo la posibilidad de ser transformado en trabajo mecánico. Sin embargo, la naturaleza impone ciertas limitaciones a este tipo de conversión, lo cual hace que solo una fracción de calor disponible sea aprovechable en forma de trabajo útil. ¿Qué significa eso? Ustedes por ahí van a leer y dicen, ¿y qué quiere decir con esto? Bueno, lo que quiere decir en castellano con eso es decir, en general, el calor no se puede aprovechar al 100%. La energía en el mundo, en la naturaleza, se transforma en trabajo o se pierde en el ambiente. La energía en realidad no desaparece, sino se transforma en calor. Cuando es aprovechado por nuestros dispositivos, todo genial, pero en parte se pierde. Un motor a explosión hace uso de la energía calorífica emitida por la explosión del combustible que entra en los cilindros, pero no toda esta energía se aprovecha. Parte de esta energía la tiene que disipar el radiador. El calor generado por la explosión del combustible dentro del cilindro, por una parte ejerce un trabajo sobre el cilindro y lo hace girar, pero por otra parte calienta la estructura del cilindro y de las camisas del cilindro y de la tapa del motor, y todo el resto de los fierros del motor los calienta que la explosión. No una, miles, millones de explosiones que son las que ocurren cuando un motor funciona. Entonces, no toda la energía generada por la explosión del combustible se transforma en trabajo. Y a eso se refiere, dice, sin embargo, la naturaleza impone ciertas limitaciones a este tipo de conversión de calor en energía mecánica, lo cual hace que solo una fracción del calor disponible sea aprovechable en forma de trabajo útil. Bien, ya estamos entendiendo de qué estamos hablando. Y alguno me dirá, ¿y cuál es el rendimiento de los motores de explosión? Y bajo. Bueno, 30%, 40%, 50%, 60%, depende de la tecnología y del avance en el aprovechamiento de esta energía. Ha mejorado muchísimo los motores a explosión con el tema de recuperación de gases, de funcionamiento de los turbo, que son los que comprimen los gases al ingresar al cilindro, ya los mete con más presión, no atmosférica, sino ya los mete con más presión. A veces son útiles, otras veces no, ya la tecnología ha pasado a otro punto en donde inyectan el combustible y la mezcla de aire y combustible a los cilindros, de forma tal de que
de que ya entre con más presión y todavía encima más la explosión del combustible y del oxígeno dentro del cilindro aumente mucho más la energía que se transforma en trabajo. Pero de todos modos, acá lo importante es saber que parte del calor de la explosión se transforma en trabajo mecánico y parte de ese calor se transforma en energía térmica que debe ser sacada del motor de modo tal de que no se funda. Porque hay partes del motor que si supera cierta temperatura se joroba y se funde. Cuando nosotros conocemos que se funde, no es que se funda, pero literalmente cuando se sobrepasan ciertas temperaturas, cuando se queda sin refrigerante el motor, se funde y se funde. No es que se derrita todo el motor, pero muchas partes del motor se funden. Lisa y llanamente se liquifican de alguna manera, temporalmente probablemente, pero se destruyen. Las ideas acerca de la naturaleza del calor han variado apreciablemente en los 2 últimos siglos. La teoría del calórico o fluido tenue que situado en los poros o intersticios de la materia pasaba de los cuerpos calientes en los que supuestamente se hallaba en mayor cantidad a los cuerpos fríos, había ocupado un lugar destacado en la física desde la época de los filósofos griegos. Sin embargo, y habiendo alcanzado en fines del siglo XVIII su pleno apogeo, fue perdiendo credibilidad al no poder explicar los resultados de los experimentos que científicos tales como Benjamin Thompson, que vivió entre 1753 y 1814, o Humber Davy en 1778-1829 realizaron. Una vieja idea tímidamente aceptada por sabios del siglo XVII como Galileo Galilei y Robert Boyle resurgió de nuevo. El propio Benjamin Thompson, según sus propias palabras, aceptó la vuelta a aquellas viejas doctrinas que sostienen que el calor no es otra cosa que un movimiento vibratorio de las partículas del cuerpo. Bueno, es esa la teoría. La vieja doctrina de que el calor no es otra cosa que el movimiento vibratorio de las partículas del cuerpo. Las experiencias de James Prescott Joule en 1818-1889 y de Julius Lothar von Meyer en 1814-1878 sobre la conservación de la energía apuntaban hacia el calor como una forma más de energía. El calor no solo era capaz de aumentar la temperatura o modificar el estado físico del cuerpo, sino que además podía moverlos y realizar un trabajo. Las máquinas de vapor, que tan espectacular desarrollo tuvieron a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, era una buena muestra de ello. Desde entonces, las nociones de calor y energía quedaron unidas y el proceso de la física permitió, a mediados del siglo pasado, encontrar una explicación detallada para la naturaleza de esa nueva forma de energía que se pone de manifiesto en los fenómenos caloríficos. Veamos las nociones de temperatura. Las nociones científicas de calor y temperatura se apoyan en la idea intuitiva que nos transmite nuestro propio cuerpo. Así, esa sensación fisiológica revelada por el tacto que permite clasificar los cuerpos en fríos y calientes da lugar a la idea de temperatura y, por extensión, a la de calor. Sin embargo, la física va más allá de estas nociones intuitivas y busca representaciones que puedan ser expresadas en forma numérica, esto es, como magnitudes o atributos medibles. La experiencia demuestra que cuando dos cuerpos, uno frío y otro caliente, se ponen en contacto durante un tiempo prolongado, terminan por alcanzar un estado de equilibrio entre ambos denominado equilibrio térmico. Bueno, esto es importantísimo. Yo pongo una olla fría y una olla caliente con agua, las pongo en contacto o las pongo en una caja cerrada. Esa caja cerrada y aislada en algún momento va a subir la temperatura y va a lograr finalmente que la temperatura del conjunto de las dos ollas, la fría con agua
perdón, la caliente con agua y la fría sin agua, lleguen a la misma temperatura, que va a ser un estado que sabemos que va a ser como. ¿A la misma temperatura original de la olla caliente con agua? No, porque parte de la energía de la olla caliente con agua, si bien es mucha masa, pasó parte de esa energía a la olla vacía y al ambiente que la rodea. Entonces, hubo una transferencia de energía térmica de un lado al otro. ¿Que cómo se manifiesta? Como una transferencia como una disminución a un valor estable entre todos los elementos que están confinados de una temperatura menor. ¿Por qué? Y porque sabemos, ¿sí?, una cuestión elemental, que el calor se transmite de qué cuerpo a qué cuerpo, del cuerpo caliente al más frío. El que tiene una temperatura más elevada al cuerpo que tiene una temperatura menos elevada. Eso es natural. Hay varias formas de transmisión, no entramos en ese detalle todavía, pero la energía térmica se manifiesta de esta manera. Siempre que dos cuerpos se encuentren cercanos o en contacto directo, si uno está más caliente que el otro, terminarán los dos a la misma temperatura, que por lo general va a ser una temperatura inferior a la del cuerpo más caliente. ¿Estamos? Perfecto. ¿Por qué? Porque el profe dijo de que el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío. Siempre. Siempre es así. Bien. Si es así, entonces eso no necesita ser demostrado y ustedes lo entienden, que es así, porque es lo lógico. Pero al final de esta lógica, todos los cuerpos terminan en un estado de equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque han dejado de transferirse energía entre ellos. Porque el más caliente dejó de transferir al más frío. Obviamente el más frío no va a subir más la temperatura hasta que los dos se equilibren. El caliente baje su temperatura porque está entregando energía, el frío la suba y llegan a una temperatura que por ahí se calcula, pero podemos no saberla a priori, y ambos van a quedar en equilibrio de traslación de energía, o sea, ninguno va a entregar energía a ninguno. Y la temperatura va a ser equilibrada en el sistema, en ambos cuerpos o entre el agua y las dos ollas. Va a ser la misma. ¿Por qué? Porque si no, siempre habrá un flujo del más caliente al más frío, es lo que acabo de decir. El calor fluye en forma natural desde el cuerpo más caliente al más frío en forma inevitable, a menos que lo aísle a ese cuerpo caliente. Pero si no lo aíslo, lo dejo, qué sé yo, apago la hornalla a una pava caliente y al rato ya no va a estar caliente, va a estar frío. ¿Y por qué? Y porque con el tiempo fue entregando la energía al medio ambiente, pero como el medio ambiente se calentó, pero había flujo de aire entre el exterior y el medio ambiente interno, donde estaba la pava, bajó toda la temperatura. ¿Por qué? Porque se fue al exterior, terminó yéndose al exterior, todo ese calor. Y por lo tanto la pava quedó fría y con agua fría, pero al cabo de mucho tiempo. Bueno, en ese estado no es posible distinguir cuál de ambos está más frío y cuál es más caliente. La propiedad que tienen en común los cuerpos que se encuentran en el equilibrio térmico es precisamente la temperatura. Cuando hay equilibrio térmico, las temperaturas de ambos cuerpos deben ser la misma, porque si no, no hay equilibrio térmico, hay flujo térmico entre un cuerpo y el otro, porque uno está más caliente y el otro más frío. Eso es la lógica térmica. Si ya hemos dicho de que siempre que un cuerpo esté más caliente que el otro va a haber transferencia de calor del más caliente al más frío, si decimos que hay equilibrio térmico, estamos diciendo intrínsecamente que los dos cuerpos están a la misma temperatura, porque si no, siempre habrá uno más caliente y otro más frío y habrá transferencia de energía. Lo que pasa es que entre estos dos cuerpos que están pegados o en contacto, que estaban muy calientes uno con respecto al otro, va a haber una pérdida de energía que va a ir al ambiente, si este no está cerrado, y por otra parte, esa energía va a ser menor al final. ¿Por qué? Y porque parte se fue al ambiente y parte pasó de un cuerpo caliente al otro.
Recuerda que el ambiente es como otro cuerpo, nada más que son gases, pero se transfiere la energía a los gases. ¿Sí? ¿Cómo se transfiere la energía a los fluidos, a los cuerpos, como el caso de otra olla, en contacto con la inicial? Y siempre va a haber transferencia de energía. Ahora, cuando todo este conjunto, que en realidad es el conjunto que estamos analizando, llega a la misma temperatura, decimos que está en equilibrio térmico. Junto con esta definición descriptiva de lo que se entiende en la física por temperatura, con frecuencia se utiliza otra definición de tipo operacional, que indica mediante qué procedimiento o operación queda determinada dicha magnitud, la temperatura. Según este criterio, la temperatura sería lo que miden los termómetros. Correcto. Ambas definiciones de temperatura hacen referencia a fenómenos observables y facilitan un estudio científico de los mismos, pero no explican en qué consiste realmente esa magnitud, que aparentemente no mantiene relación alguna con otras magnitudes de la física, como la longitud, la masa, el tiempo, la fuerza, por ejemplo. El desarrollo de una teoría cinética para la materia fue realizada sobre la base de esas viejas ideas a las que se refería Benjamin Thompson, con aportaciones sucesivas de científicos tales como Clausius, Maxwell, Boltzmann y Gibbs, y proporcionó una explicación a la noción de temperatura y otros conceptos clave para la comprensión de los fenómenos caloríficos. Entonces, la teoría cinético-molecular de la materia recibe ese nombre porque admite que las diferentes partículas, átomos y moléculas que constituyen las sustancias están en continuo movimiento. ¿Sí? El griego kinesis significa movimiento. En los cuerpos sólidos, este movimiento es de vibración en torno a puntos fijos o de equilibrio. Entendamos. El calor se manifiesta por vibración de los cuerpos en torno a puntos fijos o de equilibrio. En los gases, el movimiento es desordenado y zigzagueante a consecuencia de los choques de las moléculas del gas entre sí y con el recipiente que los contiene. En los líquidos, como estado intermedio, puede darse ambos tipos de movimientos moleculares. La teoría cinético-molecular establece que la energía asociada a estos movimientos moleculares internos es la responsable de los fenómenos caloríficos y llega a demostrar que cuando se promedian las energías cinéticas individuales de las partículas en movimiento, la energía que resulta es directamente proporcional a la temperatura del cuerpo expresada en grados Kelvin. Representado ese valor por medio por EC y la temperatura en grados Kelvin por T, la anterior conclusión puede expresarse de la siguiente forma. La temperatura es proporcional, este es un símbolo que significa que existe una proporcionalidad con la energía cinética del movimiento de las partículas internas o energía cinético-molecular, siendo este el símbolo de la proporcionalidad directa. Y directa porque está directa, si no sería la inversa de ese. T aproximadamente o proporcionalmente la inversa, 1 sobre ese. No, es directo. A medida que aumenta la energía cinética molecular, tiene que aumentar la temperatura, si no, no es lógico. Junto a la definición de la temperatura basada en nuestro sentido del tacto y apoyada en la observación de fenómenos correspondientes, que la presenta como una propiedad que caracteriza el grado de calor de los cuerpos y rige su transmisión de unos a otros, la teoría cinética propone otra, compatible con la anterior, pero que ofrece la ventaja de explicar cuál es su naturaleza. La temperatura es una medida del nivel de esa agitación térmica o interna de las partículas que constituyen un cuerpo, nivel expresado por el valor de la energía cinética media. Cuanto mayor la energía media de agitación molecular, tanto mayor es la temperatura que detecta la sensibilidad del hombre y que miden los termómetros. ¿Sí? Bien. De esta manera hemos tratado de explicar cómo se vincula la temperatura con la energía
de vibración interna de las partículas de los materiales o del gas o del agua, lo que sea. Veamos el tema de energía térmica y calor. La energía térmica es la forma de energía que interviene en los fenómenos caloríficos. Cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, el caliente comunica energía al frío. El tipo de energía que se cede de un cuerpo a otro como consecuencia de una diferencia de temperaturas es precisamente la energía térmica. ¿Ven? Esto es lo que yo les había dicho. Dos cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas no están en equilibrio térmico y no están en equilibrio de energía térmica. Y es obvio que el más caliente va a ceder energía térmica al más frío, hasta que ambas temperaturas sean iguales y decaigan en el tiempo en forma uniforme con el medio ambiente. Según el enfoque característico de la teoría cinético-molecular, la energía térmica del cuerpo es la energía resultante de sumar todas las energías mecánicas asociadas a los movimientos de las diferentes partículas que los componen. Se trata de una magnitud que no se puede medir en términos absolutos, pero que es posible, sin embargo, determinar sus variaciones. La cantidad de energía térmica que un cuerpo pierde o gana en contacto con otro a diferente temperatura recibe el nombre de calor. Este es el concepto. ¿Cuál es el calor entregado a un cuerpo a otro? Ese es el concepto. La energía térmica se mide a través de medir el calor. ¿Sí? Energía de la temperatura. ¿Quién la representa? El calor. El calor constituye, por tanto, una medida de la energía térmica puesta en juego en los fenómenos caloríficos. Hemos definido temperatura, que es el calor, que viene acompañado de la energía cinética molecular y de átomos y de lo que sea de la materia que constituye el producto que estamos estudiando. Un símil hidráulico permite aclarar las diferencias entre los conceptos de temperatura, calor y energía térmica. Se dispone de dos recipientes cilíndricos de igual altura situados en una mesa horizontal, la superficie cuyas bases están en relación de 1 a 10. Se trata de un vaso y de una probeta. Si se llena completamente de agua la probeta y el vaso, solo hasta la mitad, debido a su distinta capacidad, el primer recipiente contendrá 5 veces menos agua que el segundo. A pesar de ello, si se conectaran entre sí mediante un tubo de goma, el agua fluiría de la probeta al vaso y no al revés. La transferencia de agua de un recipiente a otro se ha llevado a cabo en virtud no del volumen almacenado, sino del nivel alcanzado por el agua en cada uno de ellos antes de comunicar. En el caso de los fenómenos caloríficos, la transferencia de energía térmica se produce en un modo semejante, puesto que ésta se cede no del cuerpo que almacena más energía térmica al cuerpo que almacena menos, sino del mayor al menor de temperatura. Por lo tanto, la temperatura puede ser asimilada, por tanto, al nivel de energía térmica, y el calor puede ser comparado con la cantidad de agua que un recipiente cede a otro al comunicarlos entre sí. La interpretación desde el punto de vista de la teoría cinética puede facilitarse si se comparan las moléculas de los cuerpos con bolas en movimiento. Cuando dos cuerpos se ponen en contacto, se produce una cesión de energía a nivel molecular. El cuerpo de mayor temperatura poseerá moléculas con mayor energía cinética que podrán ceder al cuerpo con menor temperatura, del mismo modo que una bola rápida que choca a una lenta la acelera. Este tránsito de energía mecánica microscópica, cuyo efecto conjunto es el calor, se mantendrá en tanto aquellas no se igualen. Ya hemos dicho, cuando las temperaturas se igualan, el flujo de calor se suspende, porque hemos dicho que hay un equilibrio térmico. Utilizando de nuevo el símil de las canicas o de las pelotitas, un conjunto de 30 bolas que se mueven despacio no pueden ceder energía cinética por choques a una sola bola que se mueva más deprisa. Por el contrario, tras una colisión, la bola única cederá energía a alguna o a algunas del conjunto de 30. La energía total del grupo es seguramente muy superior al de la bola única. Sin embargo, a los efectos de transferencia, lo que cuenta es la energía media por bola.
Análogamente, si un vaso de agua hirviendo se arroja al mar, a pesar de ser esto un importante almacén de energía térmica, la cesión de calor se producirá del agua del vaso a la del mar, y no al contrario. La idea que sobre la temperatura introduce la teoría cinética al definirla como una medida de la energía cinética media de las moléculas, permite pues explicar por qué las transferencias de calor se producen siempre en sentido de mayor a menor temperatura. ¿Estamos? Esa era la idea. Llegar de alguna manera a explicar que siempre un cuerpo con mayor temperatura va a transferir energía a un cuerpo con menor temperatura. ¿Sí? Bien. La medida de la temperatura. A partir de la sensación fisiológica es posible hacerse una idea aproximada de la temperatura a la que se encuentra un objeto. Pero esa apreciación directa está limitada por diferentes factores. Dice así, el intervalo de temperaturas a lo largo del cual esto es posible es pequeño. Además, para una misma temperatura, la sensación correspondiente puede variar según se haya estado previamente en contacto con otros cuerpos más calientes o más fríos. Y por si fuera poco, no es posible expresar con precisión en forma de cantidad los resultados de este tipo de apreciaciones subjetivas. Por ello, para medir temperatura se recurre a los termómetros. Veamos qué son las escalas termométricas. En todo cuerpo material, la variación de la temperatura va acompañada con la correspondiente variación de otras propiedades medibles, de modo que a cada valor de aquella le corresponde un solo valor de esta. Tal es el caso de la longitud de una varilla metálica, de la resistencia eléctrica de un metal o de la presión de un gas, del volumen de un líquido, etc. Estas magnitudes, cuya variación está ligada a la temperatura, se denominan propiedades termométricas de los materiales, porque pueden ser empleadas en la construcción de termómetros. Para definir una escala de temperatura es necesario elegir una propiedad termométrica que reúna las siguientes condiciones. A. La expresión matemática de la relación entre la propiedad y la temperatura debe ser conocida. B. La propiedad termométrica debe ser lo bastante sensible a las variaciones de temperatura como para poder detectar con una precisión aceptable pequeños cambios térmicos. Y C. El rango de temperatura accesible debe ser suficientemente grande. Una vez que la propiedad termométrica ha sido elegida, la elaboración de una escala termométrica o de temperatura lleva consigo al menos dos operaciones. Por una parte, la determinación de los puntos fijos o temperaturas de referencia que permanecen constantes en la naturaleza, y por otra, la división del intervalo de temperatura correspondiente a tales puntos fijos en unidades o grados. El científico sueco Anders Celsius, que vivió entre 1701 y 1744, construyó por primera vez una escala termométrica que lleva su nombre, la escala Celsius. Eligió como puntos fijos el de fusión del hielo y de ebullición del agua, tras advertir que las temperaturas a las que se verificaban tales cambios de estado eran constantes a la presión atmosférica. Asignó al primero el valor de 0 y al segundo el valor de 100, con lo cual fijó el valor del grado centígrado o grado Celsius como la centésima parte del intervalo de temperatura comprendido entre los dos puntos fijos, el de congelamiento del agua y el de ebullición del agua. En los países anglosajones se pueden encontrar aún termómetros graduados en grado Fahrenheit. La escala Fahrenheit difiere de la Celsius tanto en los valores asignados a los puntos fijos como en el tamaño de los grados. Así, el primer punto fijo se atribuye al valor 32 y el segundo al valor 202. Para pasar de una a otra escala es preciso emplear la ecuación temperatura en grado Fahrenheit es igual a 1,8 de la temperatura en grados centígrados más 32, donde la temperatura en grado Fahrenheit representa la temperatura expresada en grado Fahrenheit y T0 grados centígrados la expresada en grados Celsius o centígrados. La escala de temperaturas adoptada por el sistema internacional es la llamada escala absoluta o Kelvin. En ella el tamaño de los grados es el mismo que el de la escala Celsius, pero el 0 de la escala se fija en el menos 273,16 grados centígrados. Este punto, llamado cero absoluto de las temperaturas, es tal que
A dicha temperatura desaparece la agitación molecular, por lo que, según el significado de la teoría cinética atribuido a la magnitud temperatura, no tiene sentido hablar de valores inferiores a este. El cero absoluto constituye un límite inferior natural de las temperaturas, lo que hace que en la escala Kelvin no existan temperaturas bajo cero, negativas. Entonces, la relación con la escala centígrada viene dada por la siguiente ecuación. Temperatura en grados Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 273,16. Siendo TK la temperatura expresada en grados Kelvin o simplemente en Kelvin. ¿Estamos? Bien. No vamos a proseguir porque no tenemos... sí, tenemos un poco más de tiempo. Vamos a ver el tema de la dilatación y termometría para entrar ya en los temas más interesantes. Hemos visto la medición de temperatura, cómo se hace, cómo se establecieron las escalas y finalmente con cuál se trabaja. Con la escala Kelvin, que tiene el cero absoluto abajo en temperaturas del cero absoluto y temperaturas positivas por sobre siempre positivas. Dilatación y termometría. El hecho de que las dimensiones de los cuerpos por lo general aumenten regularmente con la temperatura ha dado lugar a la utilización de tales dimensiones como propiedades termométricas y constituyen el fundamento de la mayor parte de los termómetros ordinarios. Los termómetros de líquidos, como los de alcohol coloreado empleados en la meteorología, o los de mercurio, de uso clínico, se basan en el fenómeno de la dilatación y emplean como propiedad la termométrica del volumen del líquido correspondiente. La longitud de una varilla o de un hilo metálico puede utilizarse a sí mismo como propiedad termométrica. Su ley de variación con la temperatura para rangos no muy amplios, de 0 a 100 grados centígrados, es del tipo IF igual, o sea, longitud final, perdón, no I, es igual a longitud inicial por 1 más alfa t, donde IF representa el valor de la longitud a t grados centígrados y L0 el valor a 0 grados, siendo alfa un parámetro constante característica de la sustancia que se denomina coeficiente de dilatación lineal. La ecuación anterior permite establecer una correspondencia entre las magnitudes de longitud y temperatura de tal modo que midiendo aquella pueda determinarse esta. No siempre es fácil, les aviso, porque lo que pasa es que el comportamiento a medida que cambian los grados no es tan perfecto. Los materiales de esta naturaleza tienen que ser muy bien hechos y no tienen que tener variaciones de ningún tipo en su sección, porque si no ya la historia cambia. Una aplicación termométrica del fenómeno de dilatación de sólidos lo constituye el termómetro metálico. Está formado por una lámina bimetálica de materiales de diferente coeficiente de dilatación lineal que se consigue soldando dos láminas de metal como latón y acero de igual longitud a 0 grados centígrados. Cuando la temperatura aumenta o disminuye respecto al valor inicial, su diferente da lugar a que una de las láminas se dilate más que la otra, con lo que el conjunto se curva en un sentido o en el otro según la temperatura media sea mayor o menor a la inicial de referencia. Además, las desviaciones tanto mayor cuanto mayor es la diferencia de temperatura respecto al 0 grados centígrados. Si se añade una aguja indicadora al sistema, de modo que pueda moverse sobre una escala graduada, calibrada con auxilio de otro termómetro de referencia, se tiene un termómetro metálico. ¿Sí? Bueno, acá hemos visto cómo se construye un termómetro metálico, utilizando una propiedad de los metales de que cambian su volumen, dada la dilatación, dada la variación de la temperatura, por efecto de la dilatación, alfa coeficiente de dilatación lineal, bueno, porque se toma una figura lineal. Luego, otras propiedades termométricas. Algunas magnitudes físicas relacionadas con la electricidad varían con la temperatura siguiendo una ley conocida, lo que hace posible su utilización como propiedades termométricas. Tal es el caso de la resistencia eléctrica de los metales, cuya ley de variación con la temperatura es del tipo siguiente.
resistencia a cualquier temperatura, supongamos T, es igual a la resistencia a valor del 0 grados centígrados multiplicado por 1 más A por T más B por T cuadrado. Siendo el R0 el valor de la resistencia a temperatura de 0 grados centígrados, y ahí B, dos constantes, características que pueden ser determinadas experimentalmente a partir de medidas de la resistencia a temperaturas conocidas y correspondientes a otros tantos puntos fijos. Conocidos todos los parámetros de la anterior ecuación, la medida de temperatura queda reducida a otra de resistencia sobre una escala calibrada de efecto. Los termómetros de resistencia emplean normalmente un hilo de platino como sensor de temperaturas y poseen un amplio rango de medidas que va desde los menos 200 grados centígrados hasta los 1200 grados centígrados. Los termómetros de termistores constituyen una variable de los de resistencia. Emplean resistencia fabricada con semiconductores que tienen la propiedad de que su resistencia disminuye en vez de aumentar con la temperatura. Termistores. Este tipo de termómetros permiten obtener medidas casi instantáneas de la temperatura del cuerpo con la que están en contacto. Bien, así ha sido el desarrollo de los termómetros a lo largo del tiempo. Y el tema del calor, ya una vez entendido lo que es la termometría, la temperatura, la dilatación de los cuerpos, la resistencia eléctrica que varía con la temperatura, etcétera, etcétera, haciendo uso de todos estos fenómenos físicos, se inventan los termómetros. Y a partir de los termómetros ya tendríamos que entrar en lo que es el calor. Cómo se mide la cantidad de calor, cómo se mide el flujo de calor y cuál es la ecuación que representa el calor. Bien, dado que se nos está por acabar el tiempo, y siendo ya las 8:30, damos por terminada la clase de hoy y continuaremos la próxima clase con el tema del calor, cantidad de calor y la ecuación calorimétrica. Cualquier duda, a sus órdenes para evacuarla. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches, Omar. Hasta la próxima. Hasta luego, profe.